Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Te adoro y te alabo en este día. Bendice a cada uno de mis hermanos. Queridos hermanos, estamos en un pasaje de las Escrituras aquí en Hechos, en el capítulo 17 ahora estudiando, y aprendemos tanto de este pasaje. Hay algo en lo cual el Espíritu Santo está haciendo un énfasis, o sea, el Espíritu Santo vemos que pone su sello de aprobación en algo, y es en estos creyentes en Berea. Llega Pablo, Silas, el Evangelio entrando en este gran país de Macedonia que tenía muchísimas ciudades, muchísimas. Y una de todas estas ciudades va a Filipos. Ya saben que en todos estos lugares no son bien recibidos, algunos creen, pero también hay rechazo. Hay victorias, hay salvación, hay personas que quieren oír de nuevo. Y por otro lado, la oposición, como siempre. Se ve un patrón, como decía siempre, un patrón en todos los lugares es entrar a un lugar nuevo, empezar a predicar en las sinagogas. Si hay sinagoga, mayormente hay. Y entonces ahí personas creían, personas querían oír más, y luego se levantan aquellos judíos diciendo mentiras y utilizando algunos para calumniar, bueno, diferentes cosas. Terminan en prisión o no, o tienen que salir de la ciudad para que la situación no se complique más de lo que ya está, como fue en este caso último. Y bueno, ahora entran en Berea, esta ciudad a unas 50 millas de Tesalónica, de donde acababan de salir, ¿recuerdan? Entonces ahora, al entrar aquí a este lugar, entran también directamente en la sinagoga de los judíos. Cualquiera diría, bueno, a ver, después de lo que les pasó en Tesalónica, mejor nos dedicamos a otra cosa. ¿Sí o no? Mire, ya hace rato que muchos ya habrían dejado el Evangelio. Hace mucho que habrían dejado de ir a la iglesia, vamos a decir así. Si hasta la más mínima oposición, las personas dejan de ir a la iglesia. El más pequeño de los problemas, ya se deprimen y se quedan en la casa. ¿Sí o no? El otro día alguien decía, bueno, ¿y dónde está la hermanita? No, la hermanita se quedó en la casa deprimida. ¿Y por qué se quedó en la casa deprimida? ¿No vino al culto? No, porque se está complicando el asunto de inmigración. Bueno, están entendiendo. Sea inmigración, sea el trabajo, sea el esposo, el hijo, sea lo que sea, es suficiente la más mínima oposición para que la persona ya largue todo. Imagínense, hermanitos, si Pablo, Silas, Bernabé, Pedro, los otros, hubieran actuado ellos en lo que respecta a continuar predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, si ellos hubieran actuado como actuamos nosotros, la iglesia moderna, aún esta iglesia. Hoy nosotros no tendríamos la palabra de Dios en nuestras manos. El Evangelio no habría llegado a la civilización occidental. Estaríamos todos perdidos y esto sería una anarquía, más de lo que ya es. Si ellos hubieran largado todo por este tipo de persecución, y esto sí que era fuerte, haber sido azotados, flagelados, lastimados,
derramar sangre, dolor, ser tirados en una cárcel mugrienta, fría, sucia, oscura, ser puestos en un cepo para sufrir terrible dolor, y finalmente salir de ese lugar para recorrer 50 millas y entrar en otra ciudad directamente a predicar el Evangelio de nuevo. ¿Está entendiendo? ¿Dónde está la persistencia? ¿Dónde está el permanecer en mí? Y si mis palabras permanecen en vosotros, ¿dónde está el yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos? ¿Dónde está el vivir por fe y no por vista? ¿Dónde está el seguir al Señor Jesucristo hasta la muerte? Bueno, estos creyentes pudieron. Estos creyentes, estos apóstoles, estos discípulos de Cristo pudieron vivir para el Señor fielmente hasta la muerte. Porque todos ellos tuvieron muertes terribles, excepto Juan, y a pesar de que había sido puesto en un caldero de aceite hirviendo y ahí milagrosamente vivió y murió ya de anciano. Pero como sea, tanto los profetas como apóstoles y discípulos, seguidores de Cristo, fueron mártires y murieron cantando himnos y alabanzas a Dios. Esteban, un ejemplo. ¿Dónde están estos creyentes? ¿Se puede o no se puede? No, porque me pasó tal cosa. Un pequeño percance, insignificante percance, es suficiente para ya no querer ir a la iglesia, no reunirse. Aquí vemos que era todo lo contrario. Las personas se reunían lo mismo. Y aún todos los días, por lo menos en el comienzo de la iglesia, se reunían todos los días a partir el pan, a orar, a oír y aprender de la palabra de Dios. Esto lo hace cuando hay amor a Dios y cuando hay hambre. Pero ¿qué es lo que sucede? Hoy los creyentes modernos no tienen hambre de Dios. No ven una necesidad espiritual. No van a la iglesia pensando en redención, perdón de pecados. No, eso no. Van a la iglesia pensando, a ver, cura, sanidad, prosperidad, promoción, autoproclamación. Pero las personas cuando van a una iglesia tienen que pensar en redención, porque Cristo vino a redimir, a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. O sea, la persona tiene que ir a Cristo diciendo, yo estoy perdido. Gloria sea el nombre del Señor. Y esta no es el pensamiento de la mayoría y aún de muchos aquellos que van a las iglesias. No, la mayoría. No es el pensamiento redención, el gran plan de expiación de Cristo por mis pecados. La gente no busca a Cristo para que le perdone sus pecados. Lo buscan por otras razones. Si es que le buscan, si se le puede llamar a eso buscar a Cristo. Oh Señor. El Señor es misericordioso mucho más de lo que nosotros podamos imaginar. Entonces veamos, por favor, aprendamos de este libro de Hechos, aprendamos de los discípulos de Cristo, de los apóstoles, aprendamos que no se puede largar todo por el más mínimo percance. Pero si las personas están buscando a Cristo por el perdón de pecados, por redención, por lavamiento, por santificación, por la salvación del alma, por la vida eterna, otra cosa sería la historia. Pero solamente llegan para se les solucione situación inmigratoria, se solucione situación económica, de trabajo, de carrera, de hijo, de física, de cura, de aquello y de lo otro. Y lo espiritual, y la vida, el alma, el corazón.
si no reconoce una necesidad espiritual, entonces todo lo demás que pueda recibir del Señor en su misericordia, el Señor otorga muchas cosas, no tendrán ninguna consecuencia si el asunto del alma y el espíritu no ha sido resuelto solamente por la sangre de Cristo, es que puede ser resuelto. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Perdónenme, yo no veo a muchos de los jóvenes llegando aquí a la iglesia, alguno que otro ahí, así, algunos, ¿no? Algunos, sí. Algunos siempre hay. Muy pocos, muy pocos. Jóvenes diciendo, no, voy por Cristo. No, hay que rogarles. Me la paso rogando a padres, rogando a hijos, rogando a todos. Rogando. Pablo se la pasaba rogando, hermanos, les ruego por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo, les ruego. A ver, les ruego. ¿Qué es lo que tiene que suceder para uno decir, no, ¿saben qué? Voy a llevar a mi hijo el viernes, voy a llevar a mi niño, voy a estar yo ahí sentado también, vamos a estar todos? No hay eso. No hay amor a Cristo. Y cuando uno se pone a ver en las páginas de Facebook qué es lo que están haciendo, no que están haciendo algo malo necesariamente, pero sí vemos que las prioridades, el orden de prioridades está totalmente a la inversa. El orden de prioridades es igual que el orden de prioridades que tiene el mundo. Igual. Uno ve el creyente y ve el mundo y no pueden distinguir la diferencia. Porque los dos buscan la misma cosa. ¿Qué es? El mundo y las cosas del mundo. Y aparecer en una iglesia, eso es si me queda bien, si se puede, si todas las circunstancias están a favor, viento a favor, etc. Entonces ahí sí. Pero después corren cuando la situación se pone grave. ¿Usted se imagina toda la gente que ya hemos visto pasar? Ay, hermanito, no, y vine porque estoy con una situación de una enfermedad. Bueno, gloria a Dios que por lo menos viene a la iglesia, ¿no? Bueno, gloria al Señor. Bueno, ¿qué pasó? Tanto sea que si se curó, si el Señor lo sanó, o la situación dio un resultado positivo y la persona salió adelante de esa enfermedad, entonces ya no necesita al Señor más, se van. Si el Señor no los curó, porque en su soberanía no los curó, también se van. ¿Por qué? Porque no los curó. Sea por sí o sea por no, dejan a Cristo. ¿Por qué entonces aparecen? Ciertamente no es por las palabras de vida eterna. No lo es. Muy triste. Es muy triste ver la inconsistencia. Y sí, me enfrié. Y sí, me aparté. Y sí, ya... No, es que no me sentía con ganas, no lo siento en mi corazón. Y ahí están, ¿no? Llevados de un lugar al otro. El enemigo es el que está atrás de todo esto. Y no se están dando cuenta que es Satanás mismo, espíritus de demonios son los que están influenciando a los mismos cristianos. Cuando deberían ser influenciados, guiados y dirigidos totalmente por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios no le va a decir al cristiano, mira, no estudies la Biblia, no vayas al culto, mejor andate al parque de diversiones, o mejor vete a un bar, o mejor haz esto, no lo va a hacer. No nos engañemos. Está siendo dirigido por espíritu de demonio, por el yo, por la carne, pero no es el Espíritu Santo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y después venimos acá a cantar, anhelo conocerte, Espíritu Santo.
Pero por más que se cante el corito, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Pero no se permite que el Espíritu Santo te guíe, te dirija, te hable. Entonces vemos que pues, es un cantar como si estuviera cantando, no sé, un tango, cualquier cosa. Tenemos que tener mucho cuidado. El Señor está paciente, longánime, pero ya hay un número de creyentes, que es un buen número de creyentes. No hablo de esta iglesia sola, en general. Hay un número de creyentes que para esta altura han recibido suficiente palabra de verdad como para estar siendo guiados por el Espíritu Santo y estar dirigiendo a muchos otros al conocimiento salvador de Jesucristo. ¿Dónde están las personas? ¿Dónde están? Oh, bendito sea su nombre. Bueno, mire, dice así. Voy a retomar el versículo 10 del capítulo 17, que dice: entonces los hermanos luego de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras si estas cosas eran así. Entonces, en este versículo 11, que es en el que nos quedamos ayer y enfatizábamos bastante, porque el Espíritu Santo está elogiando, alabando a estos creyentes en Berea. Los de Tesalónica no mostraban este interés. No habían sido receptivos como estos de Berea. Por eso estos de Berea son, dice, más nobles. Más nobles. No significa que estos de Berea pertenecían a la nobleza real o algo por el estilo. No se refería a eso. No. O que fueran personas con títulos o de gran educación o magistrados. No hablaba de eso. O reyes o príncipes. No estaba refiriéndose a eso. Es una nobleza de corazón. Un corazón abierto para el Señor. Un corazón abierto, enseñable en cuanto a lo que el Espíritu Santo está queriendo enseñar. Se refiere a un corazón dispuesto, a una mente obediente. Se refiere a un amor por la verdad, por las Sagradas Escrituras. Por eso dice que estos que recibieron la palabra con esta solicitud, con esta prontitud, con un corazón abierto, escudriñaban las Sagradas Escrituras. Esto es lo que el Señor está buscando. Creyentes que reciben la palabra de Dios con toda solicitud y que además son solícitos para oír y son solícitos para escudriñar. Ellos escudriñaban, ¿por qué? Porque llegó Pablo, no conocían a Pablo. No sabían de él. Pero Pablo empieza a predicar el evangelio de la cruz de Cristo. ¿De qué les predicó? Dice, la palabra de Dios. Les predicó la palabra, les predicó desde el Antiguo Testamento, los profetas. Le va contando toda la historia. Es decir, él les contó todo el Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, la ley. Todo esto para llevarlos a que Jesucristo, Él es el Redentor, Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo, que Él murió y que Él resucitó al tercer día. Entonces le explicó el Antiguo Testamento para llevarlos a Jesucristo. Y estas personas estaban fascinadas oyendo. Pero sin embargo, eran personas muy cuidadosas, por eso son llamados más nobles, porque recibieron el mensaje, pero también escudriñaron para ver si todo lo que Pablo les predicaba era realmente así. Y esto es algo que debe ser si todos los creyentes hicieran esto, no caerían tantos en falsas doctrinas y los falsos apóstoles y falsos maestros serían descubiertos muy rápidamente y no tendrían tanto auge como tienen
Y esas iglesias no estarían tan llenas de falsa doctrina y de hermanos falsos también. Pero esto no sucede tanto. Las personas van a los lugares y reciben psicología y se lo tragan. Les dan la vida con propósito también, la prosperidad también, misticismo, lo que sea. Hay iglesias donde invitan a un cura, el cura les predica a los mismos evangélicos y la gente contenta. En vez de escudriñar, estos de Berea escudriñaron, sacaron los rollos, dijeron, vamos a sacar los rollos, los profetas, a ver, tráeme qué es lo que dijo Isaías. Bueno, Isaías dijo así, así, así. Ah, mira, sí, eso mismo fue lo que Pablo habló. Y corroboraron, se aseguraron que lo que ellos estaban oyendo era realmente así, que era bíblico, que era bíblico. Gloria sea el nombre del Señor. Si todo creyente fuera así, como los de Berea, otra cosa sería. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, mas cuando entendieron los judíos de Tesalónica, que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron y también allí tumultuaron al pueblo. Ellos provocaron al pueblo. Hicieron allí un tumulto, crearon un conflicto por medio de mentiras y de calumnias, hablando cosas falsas en contra de Pablo, en contra de Silas, en contra de los apóstoles. Entonces vemos que venían siguiendo. Es que el enemigo tenía la mira ahí, fija, con Pablo y Silas. Estaba con una persecución contra ellos. Por supuesto, ¿contra quién va a ser? Es contra aquellos que están predicando el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Escuche, vea a estas mega iglesias. Vea, por ejemplo, no sé, a Brian Houston de allí de Hillsong, en Australia. ¿Dónde está la persecución? ¿Dónde está la oposición? No hay. Viven como reyes. ¿Dónde está la persecución que sufren aquí estos llamados apóstoles que andan en jet privado? ¿Dónde está la persecución, la oposición? ¡Oh, lo que han de sufrir por el nombre de Cristo! No hay persecución ninguna. ¿No? Y si alguno salta ahí y le dice, no, porque este es un falso apóstol, dicen, ¡ay, la persecución! Oh, bendito sea su nombre. La persecución viene solamente por un mensaje. La persecución no viene por el mensaje de la prosperidad y todo lo que eso embarca, el reino ahora, dominionismo, etc. Conquista. Ese mensaje no ocasiona oposición ni persecución, porque la oposición y la persecución viene de parte del reino de las tinieblas, de Satanás y de espíritus de demonios. Y los espíritus de demonios están colaborando con ese mensaje, no están en contra de ese mensaje. ¿Entienden? Entonces no reciben persecución, oposición de parte del reino de las tinieblas. Pero el único mensaje que sí va a tener y enfrentar persecución y oposición es la cruz del Señor Jesucristo. Es la sangre derramada del Cordero, es el perdón de pecados, es el arrepentimiento. Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Convertíos, cada uno de vosotros, y sed salvos. Ese es el mensaje. La cruz de Cristo es lo que provoca, por supuesto. Por eso es que Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, 18, ¿qué es lo que son? Enemigos de la cruz de Cristo. La persecución viene por la cruz de Cristo. Solo la cruz de Cristo provoca enemigos. Sabemos que los enemigos
son el diablo, son el mundo y son todos aquellos que siguen al enemigo. Satanás usa a personas. La palabra dice que Satanás, él también tiene sus ministros. Así como el Señor Jesús tiene sus ministros, Satanás tiene los suyos. Y ministran, Y ministran muy bien. Oh, sí, para engañar a millones. A crédulos, a inocentes, a indoctos y a inconstantes, que tuercen las Escrituras para su propia perdición, como dijo Pedro. Amén. Por eso es que más que nunca nosotros tenemos que aprender de los de Berea y ser como estos bereanos que escudriñaban todo. No se les filtraba ninguna falsa doctrina. Hasta ese momento no habían oído el verdadero evangelio, pero ellos amaban a Dios, creían en Dios. Por supuesto, no tenían el camino de salvación aún porque no les había llegado, pero cuando llegó el camino de salvación y corroboraron con las Escrituras, dijeron, sí, es así, creemos. Gloria sea su nombre. Pero entonces vinieron aquellos que habían comenzado este tumulto en Tesalónica y dijeron, ¿cómo? ¿También están en Berea? Bueno, vamos para allá. Y dice el 14, pero luego los hermanos enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar. Se refiere al mar Egeo, que estaba a unos 23 kilómetros o 17 millas de Berea. Y Silas y Timoteo se quedaron allí, es decir, permanecieron en Berea. Y los que habían tomado a cargo a Pablo le llevaron hasta Atenas. Atenas era la ciudad principal de Grecia. Y allí en Atenas, imagínense que ese era el centro de los filósofos, de los grandes pensadores, el gran orgullo de Atenas. Sócrates, Platón y Aristóteles eran los que les gustaba filosofar, debatir, les gustaba oír sobre nuevos pensamientos, sobre nuevas ideas, sobre nuevas enseñanzas. A ellos les gustaba todas estas cosas y eran tremendamente religiosos. La palabra dice allí en el pasaje, muy supersticiosos. Espíritus de demonios funcionaban libremente en Atenas. Tenían toda libertad para hacer lo que quisieran allí en Atenas. La idolatría se encontraba en todo lugar. Todo era un objeto de adoración. Y en ese ámbito, en ese escenario de idolatría, de espíritus de demonios, de oscuridad terrible y densa, entra la luz del Evangelio del Señor Jesucristo. Pablo se queda allí esperando en Atenas hasta que lleguen los demás. Dice, y los que habían tomado a cargo a Pablo, dice, le llevaron a Atenas y tomando en cargo para Silas y Timoteo, que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, partieron. Pablo envía el mensaje de regreso con estos hombres de que Silas y Timoteo apenas puedan, vayan para Atenas, que se encuentren con él cuanto antes. Mientras que Pablo está esperando allí en Atenas, él comienza a ser movido fuertemente por el Espíritu Santo, al ver que la ciudad de Atenas está completamente entregada a la idolatría, a la superstición, a espíritus de demonio, adoradores de ídolos, paganos, perdidos, en oscuridad, en tinieblas densas. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y este hombre allí, solito él, movido por el Espíritu Santo, el Señor presenta una oportunidad sin igual, sin precedentes, para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo en este lugar perdido por el pecado y por el diablo. Vamos a una pausa y volvemos a ver qué es lo que sucede aquí en Atenas.
had a lot of troubles and trials in my little lifespan. When I'm standing alone and the battle gets hot, I always do the best I can. Must have crossed a million valleys, must have shed a million tears. When I come to the river of Jordan, hallelujah, then I'll have no fear, then I'll have no fear. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. Been a lot of people talking about me since I walked this narrow way. Just another little valley, came through it when I prayed. Climbed a lot of high mountains, crossed a lot of little streams. I see old Jordan cold and dark, I'll be the last for me, I'll be the last for me. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil that I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. Well, one more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father, 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 Father. Spirit, 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 Spirit. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens onto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. sing to the Father, 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 Father. precious Spirit, Spirit, oh, Spirit, Spirit. Come now, Holy Spirit, take
control. Hold me in your loving arms and make me whole. Wipe away all doubt and fear. Please take my pride. Draw me to your love and keep me by your precious side. Jesus, 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 precious Father, Father, oh Father, Father, Spirit, oh Holy Spirit, Spirit, give your life to Jesus, let him fill your soul. Let him take you in his arms and make you whole. As you give your life to him, he'll set you free. You will live and reign with him eternally. Jesus, oh my Jesus, Jesus. Let us talk to the Father. Father, 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 Precious Spirit. Spirit, oh Holy Spirit, Spirit, let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. All my cares and burdens unto you I Gloria a Dios, estamos aquí de vuelta en Libre al Fin y seguimos estudiando la palabra del Señor, capítulo 17 de Hechos. Veamos. Pablo llega entonces a esta ciudad, a Atenas, la ciudad principal de Grecia. Mientras tanto que él está esperando que lleguen Silas y Timoteo, es movido por el Espíritu Santo, debido a que él comienza a recorrer la ciudad y nota que la ciudad está entregada a espíritus de demonios, todas, pero ve algo particular en esta en cuanto a algo diferente de lo que experimentó en Berea, ¿bien? Aquí en Atenas, ídolos por todo lugar, todo era adorado. Dice, y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía, se movía en él, viendo la ciudad entregada a la idolatría, llena de ídolos. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos, y en la plaza cada día con los que le concurrían. Esto sucede en países en el Medio Oriente y en países como en la India, como el pastor me cuenta allí, que es terrible por la idolatría, y también cuántas veces dice, se me deshace el corazón de ver el país, sus ciudades, los pueblos, las aldeas, las personas entregadas a la idolatría. Vemos que de las Escrituras, él predicaba a Jesús, por lo tanto las Escrituras, según los judíos, era el Antiguo Testamento. En ese momento, cuando se dice las Escrituras, se refiere al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia,
los salmos, los profetas. Amén. Entonces él iba a la plaza, dice, cada día con los que concurrían, todo esto, y disputaba, explicaba, hablaba de las Escrituras. Habían en este lugar, en las plazas y en los lugares públicos, en el mercado central, se juntaban oradores, aparecían aquellos que les gustaba oír nuevas tendencias, nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas, en fin. Todas estas personas eran dadas a ese tipo de cosas, les gustaba oír, filosofar, y supuestamente ese intelectualismo. Los oradores de aquel tiempo se juntaban allí. Y algunos filósofos de los epicúreos eran aquellos que afirmaban que la gratificación personal de los apetitos, de los placeres, era el fin primordial en la vida. Es decir, todo lo que tú deseas, en esta vida, debes vivir para satisfacer todos tus deseos y todos tus apetitos. Punto. Y ese era el fin de la vida para los epicúreos. Eran las indulgencias. Y por otro lado dice, y los estoicos enseñaban que el hombre no debe ser conmovido ni por el gozo ni por la tristeza. Es decir, eran personas ya más frías, en la que ellos no se daban a los placeres ni nada de esto, ni a las cosas que le produjeran gozo y tampoco tristeza. Dice que estas personas de estos grupos disputaban con él, o sea, con Pablo, lo desafiaban en las declaraciones que Pablo estaba haciendo del Señor Jesucristo basado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Es decir, está balbuceando. ¿Qué son todas estas palabrerías que dice? Esto era un gran insulto. Y otros parecen que es predicador de nuevos dioses, decían. Parece que está predicando un nuevo mensaje de nuevos dioses, dicen. En sus mentes, cualquier cosa que no era la filosofía griega no tenía importancia alguna. Yo creo que mayormente todos nosotros en la escuela hemos estudiado la filosofía griega porque siempre fue una de las clases que uno tenía que tomar o uno de los estudios que uno tenía que hacer. La filosofía griega, ¿recuerdan? Todos estos dioses y Zeus, en fin. Bueno, esto era lo que ellos creían. Dice, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Gloria al Señor. Decían, ¿qué es esto? ¿Son estos nuevos dioses? ¿De qué nos está hablando toda esta palabrería? Esto me parece que no tiene nada que ver con la filosofía griega. Es un nuevo camino, es una nueva enseñanza. ¿De qué se trata todo esto? Las personas empezaron a hablar y debatían y desafiaban a Pablo. Y él predicaba a Jesucristo y crucificado y la resurrección. No querían una resurrección, simplemente porque no querían la idea de tener que vivir esta vida de nuevo. O sea, ellos no entendían el mensaje de Pablo. ¿De qué resurrección? Otra vez hay que vivir lo mismo. No lo entendían. Y tomándole, es decir, lo aprendieron a Pablo, ¿no? Y dice, le trajeron al Areópago. Esto se refiere a la colina de Ares que daba frente a la Acrópolis, y esta era la Corte Suprema de Justicia de Atenas. Lo llevan allí. Corte Suprema de Justicia de Atenas, la ciudad más importante de Grecia, diciendo, ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? Fíjense qué pregunta que le hacen a Pablo. Lo tienen ahí, todo lleno de gente. Escuche, el Areópago, lleno de personas. Y le preguntan, a ver, explícate, ¿de qué se trata esta nueva doctrina de la que hablas? ¡Qué oportunidad! Hermanos, una oportunidad sin precedentes. Delante de todo el tribunal, de magistrados, de autoridades, del pueblo, el lugar repleto a capacidad. ¿Cuántos quisieran esa oportunidad? Amén. Gloria al Señor. Bueno, ustedes quieren que yo les explique.
de qué se trata esta nueva doctrina, como dicen ustedes. Sí, claro que les voy a explicar. Oh, bendito sea el nombre del Señor. El Señor da oportunidades. Y el Señor presentó esto para que Pablo pudiera predicar el Evangelio. Y le dicen luego en el versículo 20, porque pones en nuestros oídos unas nuevas cosas. Queremos pues saber qué significa todo esto. Oh, gloria a Dios. Es extraño que aquellos que trajeron a Pablo a este lugar clasificaron lo que él dijo como pura palabrería. Sin embargo, creían que era de mucha importancia porque para que lo llevaran a la Corte Suprema de Justicia, lo más alto de todo, para que él hablara, para que él explicara todo esto, bueno, obviamente no eran simplemente balbuceos, no eran simplemente palabrería vana. A ellos había una curiosidad por saber qué es esta nueva doctrina. Unas nuevas cosas. Queremos pues saber qué significa todo esto. Y esta fue una petición que le hicieron a Pablo, una noble petición hecha y una oportunidad sin igual. Entonces todos los atenienses y los huéspedes extranjeros no ocupaban el tiempo en ninguna otra cosa sino en decir o en oír alguna cosa nueva. O sea, la ciudad esta tenía esa particularidad de que las personas siempre estaban buscando alguna cosa nueva para oír, algo nuevo en lo que debatir, una nueva filosofía, una nueva tendencia, un nuevo mover. Ya los grandes filósofos habían muerto, y entonces ahora ellos seguían viviendo en aquellas glorias pasadas, según ellos, ¿no? De aquellos grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles. Estando pues Pablo en medio del Areópago, escuche esto, en un lugar allí todo el mundo mirando a Pablo. Imagínese, el lugar lleno. Y Pablo, el centro de atención de todo ese lugar, dijo así: varones atenienses, en todo os veo que sois muy supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio. Oh, gloria. Esto es la sabiduría de Dios. ¿De qué manera es que Pablo podía introducir el mensaje de la cruz de Cristo a estos idólatras atenienses? Pablo entra a la ciudad y ve estatua, ídolo, de todo tipo. Pero encuentra un altar, un santuario, un ídolo, que tenía una inscripción, y la inscripción dice: al Dios no conocido. Eran tan religiosos, tan adoradores, eran tan supersticiosos, tan idólatras, que tenían también un altar para un Dios que no conocían por si las dudas. Y Pablo, en la sabiduría de Dios, le dice: bueno, justamente de ese altar, para ese ídolo que ustedes no conocen, ese Dios que ustedes dicen no conocer, justamente de ese que no conocen es que yo vengo a hablarles. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Ese es el verdadero y ese es el único que ustedes necesitan, porque ese solamente es el que salva, el que sana, el que liberta, y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Aleluya. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Este, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano, ni es honrado con manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él da a todos vida
y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de éste somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombres. Empero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y así cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo se salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales también fue Dionisio, el del Areópago, oh gloria a Dios, un miembro de la gran corte de justicia de Atenas, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. El Evangelio del Señor Jesucristo es para todos. Cristo murió por todos, por todo el mundo. No todos son salvos, y el motivo es porque no todos creen. ¿Cuántos fueron salvos allí? En ese gran discurso, en esa gran predicación de Pablo. Ahí dice algunos. Algunos se juntaron con él. El lugar estaría lleno. Y fueron muchos los que oyeron. Y diríamos, pero ¿cómo es posible si es Pablo, es el apóstol Pablo el que predicó allí? Si él predicara, todos creerían y pienso que todos serían salvos. Sin embargo, no. Así siendo el mismo apóstol Pablo predicando el mensaje lleno del poder y de la unción del Espíritu Santo, conociendo las Sagradas Escrituras como ningún otro hombre en la tierra en aquel entonces. Sin embargo, no todos recibían a Jesucristo como Señor y Salvador. Algunos. El Señor Jesucristo nos llamó manada pequeña. No dijo manada grande, sino manada pequeña. Porque son pocos en comparación al resto, son pocos los que realmente creen, los que realmente les siguen. Aquí Pablo les explicó muy bien, en el que Dios no necesita un templo, no necesita un edificio hecho con manos humanas donde Él pueda habitar. Ahora Él habita en la vida y en el corazón de aquellos que han creído en Él por medio de la sangre preciosa de Jesús. Que el Señor no necesita una esfinge, Él no necesita una estatua, Él no necesita de oro, de plata, de piedras preciosas para que lo representen a Él. Él no necesita nada de la imaginación de los hombres que puedan decir, he aquí, este es Dios. Pero también dice que el Señor pasó por alto el tiempo de la ignorancia. Pero en el tiempo que estaba hablando Pablo, está diciendo, ya ahora. No hay excusa, no hay ignorancia, porque la cruz es un hecho. Todo aquel tiempo en el cual Cristo Jesús era representado, prefigurado por sombras, por tipos, por ilustraciones, el tabernáculo, el mobiliario, los sacrificios, las fiestas, etc. Todo eso fue cumplido en el Señor Jesucristo.
Y ahora que Cristo vino, que Él murió, que Él resucitó, ya no hay excusa ninguna. No hay motivo para la ignorancia. Ahora, definitivamente, el Señor ordena que todos los hombres se arrepientan y crean en el Evangelio. Y si esto no sucede, entonces dice, lo próximo es el juicio. Todos comparecerán delante del trono de justicia. Él estaba en una corte, recuerden. Bueno, como diciendo, así como en esta corte se resuelven casos de criminales en el que se da una determinación, una orden de que pasará tanto tiempo en prisión o pena de muerte o lo que sea el caso, el resultado, bueno, así mismo vamos a comparecer absolutamente todos delante del Creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Gloria sea el nombre del Señor. Tremenda esta historia. Vamos a continuar en el próximo programa con el capítulo 18. Aquí entonces vemos que Pablo llega a la ciudad de Corinto, donde también sabemos que hay iglesias que son fundadas allí para gloria y honra del Señor. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos. Y aquí estamos esta noche con el Instituto Bíblico. Tenemos clase de repaso y del otro lado aquí tenemos la clase de Génesis. Que el Señor les continúe bendiciendo. Cuán grande es